Bueno, aquí estamos en la Sociedad Francesa, en la antesala de lo que va a ser una nueva edición de una actividad de la Fundación Libremente, que es la materia tributaria, una asignatura siempre pendiente en la Argentina y con dos personalidades. Por un lado, el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista de renombre y de experiencia. Bienvenido, Daniel, un gusto que nos acompañe, ¿eh? Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Ya muchas veces he estado, Así perdí es. la cuenta. Así que es un placer Es un estar acá. honor para nosotros. Y también el doctor Matías Olivero Vila, presidente de Lógica. Bienvenido, un gusto que nos acompañe, ¿eh? Muchas gracias, Baltasar. Muchas gracias. Bueno, doctor, la cuestión jurídica siempre indudablemente es un norte que en la Argentina cuesta encontrarle el foco. Estamos ante una nueva administración, el gobierno de Milei, y un montón de consideraciones donde, como bien titula la charla, de que la cuestión tributaria es siempre una asignación pendiente en la Argentina, y bueno, la Fundación Libremente está poniendo foco en esto. Le quiero consultar en este marco de cuestiones y de desaveniencia, el Estado de Derecho tan necesario. ¿Cómo acompaña la cuestión tributaria que siempre es toda una cuestión en la Argentina? Bueno, la cuestión tributaria está absolutamente ligada al principio de legalidad. No hay impuestos sin ley. Es decir, las dos cuestiones que no se duda que tienen que estar expresadas en leyes son la cuestión tributaria y la cuestión penal. Y en ese sentido nuestra Constitución es muy elocuente. Lo determina en varias disposiciones. Así que me parece que esta reunión, que hace Libremente, de la mano de nuestro amigo Orlando Lita, está muy bien pensada porque es una temática más que pendiente y que se entronca con un federalismo que lamentablemente es sumamente endeble en la Argentina. Hemos tomado el modelo de Estados Unidos, pero solamente en la letra, Así es. porque nuestra historia anterior es muy distinta de los Estados Unidos, y no me quiero explayar tanto, y eso explica mucho por qué la diferencia. No, pero me abre una ventana, Daniel, porque lo que tiene que ver con federalismo fiscal, que usted bien lo dice, en lo que respecta a la legislación y a la coparticipación federal, nunca se le dio curso, o sea, duerme el sueño de los santos y tampoco hay una ley de responsabilidad fiscal que ya lo vamos a ver con Matías. Quiero ver su visión de ese tema. Bueno, pensemos que en realidad la historia de la distribución impositiva y el federalismo ha sido una historia de despojo de los impuestos locales por parte de la nación. Y se trató de compensar a través de la llamada coparticipación. La reforma del 94 genera un instrumento propio del federalismo de participación, que es la ley convenio de coparticipación federal de impuestos, que requiere de un sistema y de mayorías muy agravadas para lograr. Se debería de haber sancionado en diciembre del 96. Y ya han pasado, son muy malos para matemáticas, muchas décadas, estamos esperando el sueño de los justos. Así es. Así que, lamentablemente, pero lo que es más grave es que de todas maneras, en ese kilométrico inciso segundo del artículo 75, producto de la reforma del 94, hay una serie de directivas que hablan de un federalismo de concentración muy positivo, pero sin embargo los sucesivos gobiernos, esos de los distintos signos, no le han hecho caso y han seguido con ese centralismo tan fuerte, que lejos de haber procurado un mayor desarrollo del país, ha sido lo contrario, porque impide la integración territorial, que es lo clave para que sea un país equilibrado. Bien, Matías, desde el punto de vista tributario, indudablemente hay una simetría entre la asignación de recursos y la ejecución del gasto, donde hay un Estado nacional que recauda un total o tiene una concentración del 76% de los recursos totales y bueno, una ejecución del gasto por parte de las provincias del 54% aproximadamente. Digo, todo esto se ha ido resolviendo a lo largo del tiempo con mecanismos de transferencia del gobierno nacional a los gobiernos provinciales, pero todo esto descansa en una ley de coparticipación federal que, como bien dice el doctor Sapsay, nunca fue operativa en la práctica. ¿Cómo se le da curso a esto para poder tener un verdadero federalismo, pero en la acción? Claro, porque lo que es fundamental es que se alinee vamos a decir, el costo de recaudar con el beneficio de gastar Claro. en la autoridad. Y eso es lo que no ha funcionado y consecuentemente eso ha sido uno de los pilares del exceso fiscal en la Argentina, de la tragedia fiscal, le llamamos en lógica. Vos sabés, Baltasar, que nosotros tenemos
Por un lado, lo que es el gasto público, duplicado, casi duplicado en los últimos 20 años, y como contrapartida, para los que son peritos mercantiles, esto es parecido al de activo, pasivo, patrimonio neto, como contrapartida las tres fuentes de financiamiento, que en realidad son dos: impuestos y endeudamiento. Pero después nosotros hemos inventado, no es que lo hemos inventado, pero somos los que más lo hemos utilizado, la inflación, que es una fuente de financiamiento totalmente anómala. Somos, Baltasar, los número uno en lo que es la presión fiscal formal, es decir, en blanco, los que tenemos los impuestos más altos. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de eso. Dos entidades, tres métodos distintos. Primer lugar, entre 190 países. Primer país con la máxima inflación. Éramos el segundo el año pasado, ahora somos número uno en inflación. Es decir, no nos alcanzan los impuestos más altos del mundo, que necesitamos de la inflación más alta del mundo. Y décimo en lo que es el riesgo país endeudamiento. Sí. Vos sabés que no hay otro país, salvo Argentina y Venezuela, que aparezca top 10 en los tres rankings. Es decir, en ese lugar, esos son los tres termómetros que nos muestran lo que es el lugar de la tragedia fiscal argentina. Matías, todo este análisis, toda esta visión que hay acerca de la cuestión fiscal, parte de esto no se zanja con la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. Digo, no hay un horizonte de grabación que de alguna manera aliviane más la mochila que tiene el sector privado. Sí, vamos a decir, depende, por supuesto, de lo que es el gobernante y el signo político de turno y la administración de turno para una voluntad de bajar impuestos. Sí. Lo que nosotros sostenemos desde Lógica es que no hay forma que esas reformas, que de vez en cuando los vientos soplan a favor, y de hecho, por ejemplo, la hemos tenido con lo que fue en el gobierno de Cambiemos, hubo 3 reformas tributarias Sí. que fueron positivas, fueron pro inversión, pero ninguna duró un año. ¿Y por qué? Nosotros sostenemos que es porque no están enraizadas en la sociedad, no están enraizadas en la ciudadanía. Y ahí en la ley de medidas fiscales hay un capítulo 7, que es el que nosotros le hemos propuesto a los 5 candidatos presidenciales. Sí. 3 firmaron y uno es el presidente, que es el régimen de transparencia fiscal al consumidor, que finalmente se sancionó como capítulo 7 de la ley de medidas fiscales. Bien, vamos a volver en un momento, Matías, interesantísimo lo que nos comenta. Hoy en día hay mucho revuelo en torno a la nominación de el juez Lijo como posible miembro de la Corte Suprema. Hay muchas entidades de abogados, hay un gran sinnúmero de instituciones que no ve con buenos ojos esta llegada. Quiero conocer su mirada y cuál es la mirada que tiene acerca de la posición que tiene el presidente de la Nación sobre el tema Lijo. Bueno, yo me he puesto desde el primer momento. Primero pensé que no era cierto, porque tomar al juez más corrupto de Comodoro Pi y querer hacer lo mismo de la Corte Suprema, realmente es destruir la Corte Suprema, agraviar la Corte Suprema. Una Corte Suprema que tiene una excelente conformación, lo digo fundamentalmente con los doctores Rosati, Rosenkrantz y Makera. Y además que adolece de serias denuncias de corrupción, una situación patrimonial que no se condice para nada, ni con su origen, ni con lo que gana. Junto con su hermano, que es un operador judicial, Freddy Lijo, son, entre otras cosas, naras. Lo cuento porque es muy importante que esto se sepa. Entonces, esto es un agravio a la democracia. Yo espero que no pase ese pliego. Por el contrario, es muy buena la propuesta de García Mancilla, a quien conozco mucho, y es un hombre que a mi modo de ver reúne las dos características fundamentales que tener un juez: la idoneidad ética y la idoneidad técnica. Es uno de los decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, uno de los hombres, de los jurisconsultos que más conoce el derecho. Ha escrito obras extraordinarias y además, no lo hago por muchos, pero como lo conozco de mucho tiempo y somos muy buenos amigos, pongo las manos en el fuego que es un hombre absolutamente honesto. Y sería muy bueno que él pasara. ¿Qué cree que motiva al presidente de la Nación a nominar o apoyar la postulación del Lijo
frente a todas estas cuestiones y cuestionamientos? Cuestionamientos que han venido hasta indirectamente del Fondo Monetario. Nunca había pasado una cosa así. Las organizaciones empresarias, los diarios más importantes, bueno, La Nación ha hecho toda una campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que evidentemente porque es un déspota, no le cabe otra cosa. No quiero decir otra cosa porque no lo sé, pero por algo uno se junta de corrupto. Daniel, hay rumores, incluso posiciones de un sector mucho más extremista ligado al kirchnerismo, que habla de una ampliación en la Corte Suprema, en el número de miembros. Digo, ¿usted cree que hay plafón para esta situación? Espero que no. ¿Por qué digo que espero que no? Porque la ampliación siempre se ha hecho, recordemos la experiencia de Menem, ¿no? La Corte famosa llamada de los milagros o mayoría automática, lo que fue como resultado. Las Cortes Supremas tienen que ser precisamente de control y eventualmente de oposición a actos de gobierno cuando son contrarios a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales. Eso es de la esencia ya de por sí del Poder Judicial, pero no hablemos de la Corte Suprema. Esta Corte Suprema, en la composición fundamentalmente de esos tres miembros, ¿no? Hablo nuevamente de Rosenkranz, Rosati y Makeda. Parece ser que el amigo Lorenzetti está detrás de este paquete, habría sido el autor del paquete. ¿En qué lo metió, no? Porque dijo que era seguro, él lo conseguía. Ahora pareciera que no alcanza. Y no alcanza por algo que me parece muy positivo. Nunca la nominación de un miembro de la Corte Suprema tuvo tal difusión. Y la gente rechaza tener un juez de la Corte corrupto. Cuando vuelven a sus provincias, se lo reclaman. ¿Usted va a votar al hijo? Diciendo, claro. Pídese. Por eso, uno de los que más le gustó, pareciera que ya cambió el voto. Se ha visto. Y varios otros lo mismo, porque no quieren enfrentarse. Final abierto. Esto habla de la importancia de lo que decía precisamente Matías, de la cultura. La cultura. Son los valores de la gente. Si eso no se cambia, por más que haya leyes, no se va a cumplir. Así es. Me abre una ventana, Daniel, para preguntarte, Matías. Indudablemente hay un nuevo tiempo con Milei. Se piensa que va a haber un cambio de organización económica, o por lo menos esto se desea. Culturalmente, una parte de la sociedad no está acompañando esta cuestión. Digo, si uno ve las adhesiones que tiene Milei, esta cuestión tan básica de no gastar más de lo que te ingresa, digo, ¿por ahí también no hay algún sentido de cambio? Nosotros entendemos que sí y que hay que aprovecharlo, pero que hay que aprovecharlo desde un lugar ciudadano. Sí. Que se ha abierto una oportunidad, bueno, hablo, digamos, por la organización que yo represento, nosotros somos un ejemplo, somos una organización que ha nacido en febrero del año pasado. En octubre les propone a los candidatos un régimen como el de transparencia fiscal. Nos reciben, nos escuchan y en 11 meses es sancionado. Somos un ejemplo de la oportunidad que se ha generado y que cuando desde la ciudadanía se vienen a acercar este tipo de propuestas, somos escuchados. Eso por un lado. Ahora, lo fundamental, Baltasar, es que esto no tenga en lo fiscal un tinte, vamos a decir, de Milei libertario, digamos, liberal, un signo determinado específico. La austeridad en el gasto público y la austeridad en los impuestos es algo que es una cuestión ciudadana. El ser de izquierda o de pensamiento de derecha, vamos a decir, lo que es esa austeridad en lo fiscal, es fundamental que se cumpla con cualquier signo político. Y esto, para dar una idea de en qué hemos sido exitosos en la Argentina en lo que es la concientización, el tema de consolidación de la democracia. Ahí no era una cuestión de izquierda o de derecha, ahí fue cualquiera que quiera interrumpir el ciclo democrático, véase con nosotros en las plazas de Mayo de todo el país. Y ahí ahora estamos festejando más de 40 años de democracia. Claro, ahí se lo eligió como un valor, que se continuó. Materia pendiente, a ver si lo fiscal también. Y más allá de si era peronista, radical o del signo que fuera, lo fiscal es lo mismo. Seas de izquierda o de derecha, austeridad. Austeridad en el gasto, austeridad en los impuestos, digamos, con lo cual razonabilidad, respetar los principios constitucionales y que eso se plasme en la ciudadanía y se enraíce en la ciudadanía. Esa razonabilidad y con el foco en alguna reforma tributaria
progresiva, razonable, donde tenemos, me corregirás, pero 146 impuestos, no sé cuántas regulaciones, dentro de eso 10 impuestos recaudan prácticamente el 90%. Digo, ¿dónde está, digamos, el balizamiento como para ir a esa reforma tributaria que todos necesitamos? A ver, hay distintas entidades que tienen todas distintas propuestas, pero todas tienen un tronco común. Más de 10 impuestos empezás en zona ilógica. Bien. Después la UIA tuvo un estudio, del cual vamos a hablar, donde se analizaron 7 impuestos en 30 países, que son los 30 países más importantes, G20, Sudamérica, 3 más. Se analizaron 7 impuestos, alícuota, base imponible y otros elementos esenciales. De 7 impuestos, en 6 tenemos el más gravoso. Solamente en IVA tenemos el cuarto puesto. En todo lo demás tenemos la alícuota más alta, la base imponible más alta, el impuesto más gravoso. Con lo cual, la reforma, vamos a decir entre comillas, es fácil en el sentido que todo está, digamos, en llevar esto a los parámetros de nuestros países vecinos, de Chile, de Paraguay, de Uruguay. No tenemos nada que inventar. Esto es simplemente que en lugar de tener 35% de impuesto a la ganancia de alícuota más 7% sobre dividendos, bueno, vemos los países vecinos y andan por el 25-26% de promedio. Bueno, hacia ahí tenemos que ir. Nadie tiene un impuesto al débito y crédito. Nadie tiene un impuesto a ingresos brutos aplicado en cascada. Nadie tiene país, que ahora lo van a eliminar. Nadie tiene un impuesto país. Entonces, nadie tiene tasas municipales al 6% sobre la facturación. Es decir, es fácil, entre comillas, la reforma impositiva en el sentido de que tenemos que ir a lo que es en el promedio y lo que es la razonabilidad promedio en nuestros países vecinos. No te digo en el mundo, te digo en el país de los países vecinos. Última consulta interesantísima. Estamos en antesala, como decía, del evento de la Fundación Libremente con dos personalidades, el doctor Daniel Sapsay y Matías Bolivero Miller. Doctor Sapsay, ¿es optimista por el tiempo que va a venir? Digo, más allá, hay una nueva administración, las críticas, los aciertos, pero digo, la perspectiva para lo que viene, desde su mirada, de su experiencia. Yo siempre trato de ser optimista, pero estoy muy preocupado por lo que les decía antes. Creo que tanto la designación del hijo como la limitación al acceso a la información pública, como las declaraciones de Cuneo Libarona en relación a la diversidad, Sí. son gravísimos, porque nos remonta a la Edad Media. Esto de la diversidad, de que prácticamente hay que perseguir a las personas que son de otra inclinación sexual, o que son divorciadas, o que son de no sé qué religión. Es algo, no sé, Irán, ¿a dónde nos quieren llevar? Y evidentemente es muy grave, pero hay que decirlo, no podemos callar. Yo lo voté a Milei, y lo hice público además. Y puse una ficha muy grande. Y muchas de las cosas en lo económico me parecen muy bien. Pero bueno, esto otro me parece claro. Porque es la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no va a haber inversión, no va a haber continuidad del Estado. Así es. Daniel, inversiones, qué palabra y qué asignatura pendiente. El RIGI, ¿puede zanjar esta cuestión? ¿Es un incentivo? ¿Qué más falta? Es un incentivo, y se dijo mucho, es un gran beneficio el RIGI que deja en forma simétrica. El RIGI, yendo punto por punto, es muy parecido, casi en el mismo nivel de lo que es el régimen general de Chile. Ajá. Con lo cual, claro, por supuesto, si nosotros comparamos con los impuestos más altos del mundo que tiene la Argentina, todo es un beneficio. Pero nosotros tenemos que comparar con el resto, con nuestros países vecinos, no con Finlandia, no con Estados Unidos, con Chile. Cuando comparamos punto por punto cada uno de los beneficios, entre comillas, del RIGI, es el beneficio, es el tratamiento general del sistema tributario chileno para cualquier empresa. Con lo cual, a ver, no es que sea un incentivo el RIGI, es un desincentivo lo que nosotros tenemos como régimen general. Así que cuidemos esa isla del RIGI para que se puedan hacer las inversiones. Matías Bolivero Vila, muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto por todas estas acciones que está llevando adelante Lógica por la transparencia fiscal. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias, Baltasar. Muchísimas gracias, doctor Daniel Sapsay, por sus aportes y por esa visión que siempre nos ayuda a poder entender la Argentina. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera decir dos Sí, palabras así es. solamente por el Adelante. lugar donde estamos. Yo me formé en Francia, hice mi posgrado en Francia, mi mujer era francesa, mis hijos son franco-argentinos. Alors je suis très content d'être ici.
Muchas gracias. Esta entrevista para la Fundación Libremente, espero que la haya podido disfrutar.